Quiero presentarles al director general del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez. Muy buenas noches, Carlos, bienvenido. Muchas noches a todos. Pues sé que tienes muchas y grandes noticias este día, esta noche, para la gente que te está escuchando, Carlos. Así es, justamente el día de ayer anunciamos el nuevo esquema de tasas de interés del crédito del Infonavit. Era algo que la gente nos había pedido, algo que desde que llegamos le habían también pedido al presidente, que era que bajaran la tasa de interés del Infonavit. Y nos pusimos a estudiar mucho qué era lo que quería la gente. Querían dos cosas en particular. Hicimos varias asambleas informativas en todo el país. Nos decían, queremos que haya un pago fijo del crédito, no queremos que suba cada año en nuestro crédito para tener mejor planeación financiera, y por otro lado querían un crédito también más fácil de entender. Y con eso sacamos el nuevo crédito Infonavit, que está operando desde el día de ayer. Cualquiera que se acerque con nosotros ya puede sacar ese crédito con esas condiciones. Y lo que hicimos, Enrique, fue bajar la tasa máxima del 12% al 10.45%, y para quienes ganan abajo de 16,600 pesos, van a encontrar tasas diferenciadas por nivel de ingreso. Entre menos ganen, menos tasa de interés van a tener, partiendo del 2% para quien gane un salario mínimo registrado ante el Seguro Social, y a partir de ahí van a encontrar tasas diferenciadas hasta el 10.45%. O sea, el Infonavit se convierte en un fuerte competidor de la banca privada porque aun cuando en los últimos tiempos la banca privada se ha concentrado en el crédito hipotecario porque otras fuentes de negocio se le han cerrado por la situación de la pandemia o lo que tú quieras, ahora con estas tasas de interés, el Infonavit se convierte en un fuerte competidor de la banca privada. Así es, Enrique. De hecho, lo que estamos siguiendo un poco lo que dijo el propio secretario Herrera en la Comisión Nacional Bancaria hace unos meses, ¿no? El secretario Herrera decía que este año lo que buscaba era bajar los requerimientos de capital a la banca, y él esperaba que las tasas de interés en el crédito hipotecario bajaran. Nosotros nos pusimos a estudiar cuáles eran nuestros requerimientos de capital. Tenemos el suficiente capital dentro del instituto, tenemos un nivel de capitalización del 12%, y lo que veíamos era que teníamos espacio para bajar las tasas. De esta manera, la tasa máxima tiene un decremento del 14%, y ahí es donde yo te diría que sí competiríamos contra un segmento bancario, que son trabajadores que ganan 16,000 pesos y que pueden encontrar alguna opción bancaria. Desgraciadamente el país tiene un tema estructural de inclusión financiera. Entonces, muchos trabajadores que ganan entre 3,800 pesos y 16,000 pesos, de hecho, ni siquiera tienen la opción de la banca. Ni siquiera hay competencia, porque el lado bancario no asume esos riesgos, y creo que ese es el motivo de ser del Infonavit, ¿no? Atender a los que menos tienen y ponerle acento entre los trabajadores, los que menos ganan. Y lo que hicimos fue hacer un sistema de riesgos inverso. Estamos dando menores tasas a quien menos gana, contrario a lo que pasa en los bancos, donde los bancos dan menor tasa a quien más gana porque es un sujeto de menos riesgo. Y creo que ahí lo que pensamos es cuál debe ser nuestro objetivo económico. Los bancos quieren minimizar el riesgo de impago, y nosotros también, pero si hacemos la misma fórmula de los bancos, no tiene ningún sentido para quien gana poco. Entonces, nos dimos cuenta que a los créditos de menores ingresos, que les cobrábamos una tasa del 12% antes, acababan pagando 2 o 3 veces, pero además corrían un alto riesgo de perder el empleo o tener ciclicidad o intermitencia en el empleo. Y eso hacía, número uno, que nos dejaran de pagar,
que aprovecharan las prórrogas que da la ley del Infonavit, pero cuando tenía las prórrogas el crédito se capitalizaba al 12% y se empezaba a convertir en una bola de nieve para los trabajadores, y eso al final acababa haciendo costos bien altos para el Infonavit administración de los créditos, al tener que, uno, ocupar reservas y dos, hacer muchas reestructuras. Nosotros lo que estamos apostando con este crédito es que al tener una tasa baja y un pago fijo a lo largo de la vida del crédito sea mucho más fácil de administrar para las personas, y lo que estamos maximizando es el flujo del crédito durante toda la vida del crédito. Y nosotros esperamos tener menores gastos en reservas y menores gastos de reestructuras, porque lo que estamos pensando es que no se van a necesitar necesariamente para esta población. Y esto hace que el crédito sea financieramente viable para el Infonavit a una de estas tasas, y que cumplamos el objetivo social de ayudar a las personas, a los trabajadores que menos tienen. Entonces estamos hablando de créditos de Infonavit con pagos mensuales fijos durante toda la vida del crédito, que puede ser de cuántos años, Carlos. El cálculo que se está haciendo es a 26 años, la ley te dice que tiene que ser máximo a 30 y la tabla de amortización se está llevando a los 26 años, pero se está ofreciendo una ventaja particular. Antes, la cuota patronal, que es una obligación que tiene que cumplir el patrón, del 5% del salario, se adjuntaba a la mensualidad y cubría una parte de los intereses. En el nuevo esquema de crédito, lo que estamos haciendo es que el 5% patronal se vaya a prepagar capital. Entonces, el trabajador que esté empleado en el sector formal se va a ir su crédito muy rápido, porque cada bimestre que el patrón aporte su cuota patronal se va a ir directo a capital. Eso, más o menos en promedio, va a reducir 4 años el pago del crédito para los trabajadores que se mantengan en el empleo. Y eso es una ventaja adicional para los trabajadores y creemos que es también señalizar un premio a la formalidad o a quienes cotizan dentro de la seguridad social. Y las mensualidades van a ser fijas, no importa que suba la inflación, no importa que el trabajador por alguna razón vea que su ingreso baja. Va a ser la misma mensualidad sin incrementos durante toda la duración del crédito. Así es, Enrique, y tiene también algo que estamos cumpliendo ahora sí, la Ley Federal del Trabajo, que antes parece que no se cumplía. Para los trabajadores que menos ganan, los que tienen incluso salarios registrados por debajo del mínimo, de hecho el pago sobre el ingreso que se está calculando para la mensualidad es equivalente al 20% del salario, que eso es lo que dice la Ley Federal del Trabajo. Antes se prestaba al 28% del salario. Entonces, la verdad es que a los trabajadores que menos ganan es donde estamos poniendo el acento para que puedan acceder al crédito a la vivienda, a quienes más ganan se les está poniendo una mensualidad fijada al 30% del ingreso, que es lo máximo que permite la Ley Federal del Trabajo. Y esto hace que se fije la mensualidad en toda la vida del crédito. Es una mensualidad plana, digamos, en toda la vida del crédito, y en todas esas mensualidades se incorpora el propio interés y el prepago de capital que hace el patrón. Y tiene otra ventaja adicional, Enrique. Antes, como la cuota patronal se anexaba a la mensualidad, pasaba algo que generaba muchos reclamos de los trabajadores, que era que cuando perdían el empleo, el crédito se volvía más caro. Decían, oye, me estás cobrando más mensualidad. Y no, o sea, lo que se les estaba revelando era el pago de la amortización más la cuota patronal. Ahora, como desde el principio es fija, aun cuando pierdan el empleo, su cuota se mantiene fija. Y esto tiene una incidencia clara en la planeación financiera de las familias, porque ahora van a poder decir, bueno, ya sé que mi cuota no va a subir y puedo obtener ingresos a lo mejor de otras fuentes para pagar mi hipoteca, que va a ser fija. Entonces también lo vemos como una ventaja para la administración de las familias. Y los créditos van, para precisarlo bien, acompañados por un seguro de desempleo, pero también dices que con otros apoyos en caso de dificultades para pagar. ¿Qué otros apoyos son, Carlos?
Bueno, en primer lugar es precisamente el seguro de desempleo que le daría la oportunidad a los trabajadores de ejecutar ese seguro durante 6 meses, en caso de que pierdan el empleo, y durante esos 6 meses su mensualidad equivaldría al 10% de la cuota que les toca y el resto lo cubriría el seguro. Y la otra parte que estamos fondeando a través de este crédito es la cobranza social. Una cosa que nos ha pedido el presidente desde que llegamos es evitar a toda costa los juicios, los desalojos. Y eso necesariamente pasa por ser mucho más agresivos en hacer reestructuras y buscar el pago del crédito. Y a esto denominamos la política de cobranza social que aprobó el Infonavit este mismo año, a principios de este año. Y en esa política de cobranza social lo que se establece es que el Infonavit va a agotar cualquier reestructura posible para que no se vaya a un asunto jurídico, sino vamos a buscar esquemas de mediación, vamos a buscar esquemas de reestructuras, estudios socioeconómicos que estamos haciendo con la UNAM y cualquier otra modalidad que el trabajador tenga para ajustar su mensualidad de manera temporal o permanente, de tal manera que pueda amortizar el crédito en el plazo y sobre todo pueda ser propietario de su casa. Una de las cosas que una familia teme a veces antes de embarcarse en la compra de una casa o de un departamento, una vivienda, es que si entra en dificultades económicas la familia, vaya a tener a los abogados llamándoles mañana, tarde y noche, amenazándolos, mandándoles cartas agresivas, en fin, el sueño de tener una casa propia se convierte a veces en una pesadilla, Carlos. Así es, y esas quejas es las que hemos recogido para que en esta nueva etapa del Infonavit, digamos, tengamos cobranza administrativa, telefónica, una cobranza que sobre todo te explique los beneficios que ya traen aparejados el crédito y no tengas que pasar por tratar con abogados, porque eso, la verdad, para las familias es bien doloroso y sobre todo ni siquiera los ayuda a buscar la senda del pago, ¿no? Yo les he dicho mucho en el Infonavit, el área de cobranza no significa estar con el garrote y buscar a toda costa el pago, significa buscar cambiar conductas. Y el cambio de conducta pasa por entender las necesidades de la familia y darles oportunidades de que paguen. Y la verdad es que hemos tenido resultados. Desde diciembre del año pasado, que empezamos con todos estos esquemas de cobranza social, el Infonavit ha tenido cifras récord en recaudación de créditos que se pagan por cuenta propia, es decir, los que van a ventanilla bancaria. Y creemos que una de las razones que explica estos flujos atípicos con la historia que teníamos antes, es porque la gente confía en los programas, porque encuentra que el Infonavit lo entiende y que sabe cómo ajustarle su mensualidad y pues va y paga. Y la otra, porque hemos también abierto otras cosas como que los migrantes nos paguen con las remesas, pueden pagarle a la familia de Estados Unidos el crédito en cualquier ventanilla en Estados Unidos con el número de crédito. Y así hemos ido construyendo una historia más familiar, digamos, de que todos se hagan responsables o tengan la oportunidad de hacerse responsables de la construcción del patrimonio. ¿Y de qué valor, Carlos, son estas viviendas de las que estamos hablando? ¿De qué tamaño es el crédito al que puede aspirar un derechohabiente de Infonavit? Ahorita el crédito promedio que se está operando en el Infonavit es de 415,000 pesos. El monto mínimo sobre el salario mínimo ronda los 350,000 pesos y el monto máximo de crédito ronda los 2.2 millones de pesos. Y esos más o menos los precios que observamos en el mercado. Por ejemplo, en ciudades medianas o pequeñas, esos precios, o más bien esos montos de crédito, funcionan a su vez como precios máximos de la vivienda. Y donde vemos un tema un poco más complicado es en las grandes metrópolis, sobre todo en las ciudades, en la Ciudad de México, en la zona metropolitana de Monterrey y en Jalisco, es donde sí vemos una disparidad entre la tierra interurbana o las construcciones que se hacen al centro de las ciudades y lo que se hace en las periferias.
Y ahí estamos trabajando fuerte sobre todo con las reglas de otorgamiento de crédito, para buscar que lo que quede fuera, digamos, de los centros urbanos, que es lo mínimo que hemos detectado, estamos tratando de que se consoliden las ciudades, que tenga equipamiento, servicios, movilidad, que fueron parte de las reglas que hicimos ahora con la reforma que nos pidió el presidente, es exigir todo eso, porque antes, sobre todo, yo creo que en el sexenio de Calderón, y lo platicamos la otra vez con las viviendas abandonadas, os daban permisos así, sin que hubiera agua, sin que hubiera transporte, y para las familias acababa siendo carísimo vivir en esas casas, porque les salía más caro el transporte que la propia hipoteca, preferían abandonar. Y ahora estamos buscando tener modelos integrales de desarrollo cuando estén fuera de las urbanizaciones centrales, y buscando también densificar las ciudades, ¿no? Ahí hemos invitado también a los propios gobiernos municipales y de las ciudades que aporten la propia tierra urbana que tienen los estados a que sea de vivienda, que actualicen sus planes de desarrollo. Ahí hay un trabajo pendiente importante de actualización de los planes de desarrollo urbano que hagan que el suelo habitable pueda ser más barato. Carlos, una casa, una vivienda, un departamento de 2 millones de pesos, claro, dependiendo en qué región de la República se encuentre. Hay muchas diferencias en bienes raíces, en el valor de los bienes raíces, pero de cualquier manera, un departamento, una vivienda de 2 millones de pesos, pues ya no es un pichonavit como se les llamaba antes a estas viviendas del instituto, pero más o menos una familia que adquiriera una casa de 2 millones de pesos, vamos a decir, a un plazo de 20 años que cabe dentro de este esquema que nos estás exponiendo, ¿como qué tanto tendría que pagar al mes aproximadamente? Sé que es una pregunta muy a bocajarro, pero no sé si tengas alguna idea de lo que pagaría una familia. Hemos hecho ejemplos más bien de trabajadores con viviendas cercanas a los 800,000 pesos, porque esa es la vivienda media o incluso alta en las ciudades medias del país. Por ejemplo, en ciudades como León, en ciudades como la propia zona metropolitana de Guadalajara, y con 800,000 pesos estarías hablando de una mensualidad cercana a los 6,000 pesos al mes. Y además, mientras estés empleado, tendrías la cuota patronal prepagando el capital, y eso hace que el crédito implícitamente sea todavía más barato, ¿no? Entonces, esos son los ejemplos que hemos dado hacia las personas. En la Ciudad de México, efectivamente, y por eso incrementamos el monto máximo de crédito. En la Ciudad de México, la vivienda más barata en zonas centrales, en las colonias cercanas al centro de la ciudad, ronda los 2,200,000, y por eso ahí establecimos el monto máximo de crédito, y ahí estarías hablando de mensualidades cercanas a los 12,000, 13,000 pesos, que también, incluso comparado con las rentas, podría ser más atractivo la compra que la propia renta. Muy interesante. Quiere decir que en lugares fuera de la Ciudad de México, a ver si entendí bien, en ciudades, en regiones fuera de la capital del país, una vivienda de 800,000 pesos aproximadamente, la familia tendría que pagar al mes 2,000 pesos, Estaríamos hablando más bien en esas viviendas de 800,000, alrededor de 5,000 pesos. 5,000 pesos mensuales, Sí. en una vivienda de 800,000 pesos. Y claro, en el Distrito Federal, por ser una zona que maneja otros valores, tendría que ser mucho mayor lo que pagaría una familia cada mensualidad. Y otra pregunta, Carlos, ¿qué sucede? ¿Puede una familia comprar dentro de este esquema una vivienda nueva que una vivienda usada? Así es, puede comprar cualquier vivienda existente o nueva, y también habilitamos desde el año pasado la posibilidad de los créditos corresidenciales familiares. Eso no existía en el Infonavit, solo existían los créditos conyugales, que limitaban
o más bien no entendían las nuevas formas familiares en el país. Y lo que hicimos fue habilitar la posibilidad de que dos personas sin necesariamente relación jurídica, como puede ser un contrato matrimonial, sino, por ejemplo, padres e hijos, primos, etcétera, se pudieran juntar para comprar una casa. Y esto ayuda mucho a las personas de menores ingresos, también a que entre padres e hijos, por ejemplo, puedan adquirir un patrimonio de mayor valor, y es un patrimonio que al final es familiar y es parte de lo que va construyendo los mexicanos, ¿no? Entonces eso también lo pueden hacer y pueden comprar viviendas nuevas o existentes. Carlos Martínez Velázquez, director general del Infonavit. Nuestra comunidad quiere aprovechar tu presencia en el programa para hacerte algunas preguntas. ¿Nos das un minuto más de tu tiempo para plantearte estas preguntas? Claro que sí. Adelante, adelante con las preguntas. Muchas gracias. Nos escribe Eliezer Samaniego. Los que ya tenemos crédito, ¿qué beneficios vamos a tener? Minos Lara, quisiera saber qué beneficios pueden dar a los que llevamos menos de 10 años pagando nuestro crédito y pagamos más de 2,500 a la quincena, debiendo más de 500,000 pesos. No han dicho nada sobre este tema. Victoria Alvarado, ¿por qué los pensionados del ISSSTE tienen acceso a créditos y los del IMSS no? Blanca Áviles, ¿qué opción hay para comprar solamente un terreno? Julio Valderas, una pregunta, vivo en Estados Unidos y quiero comprar casa en México, ¿cómo puedo hacerlo? Lola, yo tengo un crédito desde 2018 y lo pago en UMAS. ¿Cómo puedo hacer para cambiar el esquema de pago? Carlos, No, pues te también invitamos a pregunta una y también. entrevista y ahora ya la gente te está haciendo muchas preguntas. ¿Cuáles nos No, puedes contestar? es lo importante, además, digo, también en tu columna cuando nos mandas ahí, pues a mí me gusta mucho contestar y atender. Y yo diría, a ver, varias cosas. Uno, para los trabajadores que tienen sus créditos en el esquema anterior, yo les pediría que se esperen a final de año. Vamos a sacar una ventanilla de cambio para todo el portafolio de créditos. Va a ser una ventanilla permanente que les va a permitir ir transitando al refinanciamiento de sus créditos en las nuevas condiciones. Esto es algo que nos permite la ley, es parte de la ley de la reforma que hicimos con el presidente, fue precisamente habilitar el refinanciamiento del portafolio propio. Antes no se podía, estamos haciendo básicamente ajustes de sistemas, cálculos y demás, pero vamos a abrir una ventanilla permanente de refinanciamiento de los créditos propios que tenga el Infonavit, y ahí la condición va a ser que los créditos estén al corriente, ¿no? Entonces ahí yo los invitaría a continuar con su pago y buscar esta ventanilla permanente donde vamos a habilitar eso. Quienes tengan más de 13 años pagando, ahí anunciamos también con el presidente desde 2019 el programa de responsabilidad compartida, que convierte los créditos de UMAS o salarios mínimos a pesos y les da un descuento al saldo insoluto, que en promedio es de 250,000 pesos. Ahí ya 300,000 familias han aprovechado ese programa, son los créditos más antiguos. Para el crédito de terrenos, que también preguntaban, el crédito de terrenos lo tenemos pensado sacar en octubre. Efectivamente, ya con la reforma se habilita en ley y luego con las reglas de otorgamiento de crédito que aprobamos en abril, ya se ponen las condiciones del tipo de terreno que vamos a financiar y demás, pero estamos haciendo el producto de crédito como tal, estamos definiendo el plazo, la tasa y los montos de los terrenos. Es un mercado donde el Infonavit nunca había incursionado y es un mercado que además no se mueve de manera tradicional porque hay pocos bancos, incluso en el sistema financiero, que financien terrenos. Estamos haciendo la investigación para sacar el crédito más óptimo para las familias y nosotros estamos estimando que en octubre tengamos el crédito para terrenos. Para el compañero que vive en Estados Unidos, firmamos un convenio con el Instituto de Mexicanos en el Exterior. El mes que viene, me parece, va a salir una revista en la red, que se va a distribuir en toda la red consular, donde vamos a poner todas las opciones que tienen para vivienda aquí en México. Una de las opciones es que cualquiera de sus familiares sea sujeto de crédito del Infonavit, compre la vivienda y ustedes la pueden pagar
desde Estados Unidos. Y la otra es que vamos a habilitar la posibilidad de que compren casas de carteras recuperadas del Infonavit. Las vamos a hacer con venta individual. Antes se hacían con subastas a terceros, se vendían las carteras. Algo que ya no estamos haciendo es eso, y ahora estamos vendiendo directo a la gente y sin intermediarios. Entonces la idea es también ofrecer en la red consular la posibilidad de que los migrantes compren ese tipo de vivienda aquí en México, ¿no? Entonces, toda esa información va a estar en esta revista de la red consular, y la idea es, pues, nosotros también hacer más promoción allá en Estados Unidos a través de este convenio con Relaciones Exteriores. Hay muchísima gente, Carlos, en Estados Unidos, muchísimos paisanos que quisieran ir comprando su casita en México mientras permanecen en Estados Unidos, porque nunca los abandona el sueño de regresar a su patria y reintegrarse con su familia. Ciertamente hay muchos que quisieran llevarse sus familias al extranjero, pero también está ese otro grupo de paisanos que quiere tener una casa, quiere regresar a vivir junto con su familia. Carlos, ¿hay alguna otra cosa que quieras agregar? Pues yo le diría a la gente que saque su cuenta electrónica del Infonavit en mi cuenta.infonavit.org.mx. Ahí pueden ver las opciones de crédito, las opciones de reestructuras, y que estamos para servirles. El Infonavit es de los trabajadores y estamos para trabajar por ellos y para ellos. Muchísimas gracias, Carlos Martínez Velázquez, director general del Infonavit. Siempre que estás aquí con nosotros, nos das muchísima información de gran utilidad para la gente. Gran abrazo, Carlos. Pronto nos Gracias, volveremos Enrique, a ver. y saludos al auditorio. Gracias. Pasen muy buenas noches.